Bienvenido a aquellos aquellos que nos visitan por primera vez, aquellos que nos visitan por segunda vez, por tercera vez. Pero todos estamos para recibir de Dios, amén. Todos vamos a recibir su bendición. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dios es grande, poderoso. Hemos estado últimamente compartiendo las últimas 4 predicaciones, sobre todo lo que tiene que ver con el Espíritu Santo, ¿verdad? Lo que es la llenura del Espíritu Santo, lo que no es llenura del Espíritu Santo, todas esas cosas que a veces por ignorancia nosotros caemos en esos errores de pensar que de una manera u otra nos frustramos o nos desanimamos. Pero gloria a Dios que nos ha dado revelación en su palabra, porque su palabra justamente está para ello, ¿no? Para darnos su revelación de lo que Él realmente quiere, espera de nosotros. Ahora voy a compartir, hoy empezamos el año, hoy es el primer día del año, 2023. Ya sé que todos ustedes ya habéis presentado vuestras vidas ante del Señor, como no hay la más mínima duda, cada uno a su manera. Y yo sé que el Señor ha escuchado vuestras peticiones, porque Él siempre escucha nuestras oraciones, ¿verdad? Cuando nosotros le abrimos el corazón. Y ahora falta que nosotros lo creamos que realmente Él ha escuchado. Y Él de una u otra manera va a responder. Sí, no, espera, pero Él responde. Amén, que a Él sea la gloria. Estoy muy contento y orgulloso también de ver que parte de mi familia también está aquí, ¿no? Mis 3 hijos están con nosotros, nos han venido a visitar. Algunos hacía mucho tiempo que no les veíamos físicamente, y es un placer, ¿no? Ya se puede usted imaginar cómo está la casa, una casa pata para arriba, ¿verdad? Con un nieto para acá, un nieto para allá, uno que quiere leche, el otro que quiere la cama, el otro que quiere jugar con el gato, el otro que va detrás del perro. Pero bueno, lo importante es que el amor de Dios nos une. Amén, como nos une la gran familia que somos en armonía también. Yo le voy a invitar a que abra sus Biblias en el segundo libro de Reyes, y vamos a leer del capítulo 2, del 1 al 14, vamos a leerlo. Segunda de Reyes. Y lo que quería empezar a estudiar en estos días, en este nuevo año, es que yo sé que todos queremos, empezamos el año, todos tenemos una visión, todos tenemos un deseo de ser bendecidos, de que este año sea un mejor año, etcétera, etcétera, ¿verdad? Todos lo deseamos, que 2023 sea mejor que 2022, ¿sí o no? Vale. Para el Señor no hay año, ¿verdad? Para el Señor no empieza un año, termina otro. Para el Señor es y ya está. Estamos en su presencia, estamos un tiempo aquí donde Él un día nos llamará a su presencia. Pero lo lindo es que tenemos un propósito. Dios nos ha creado con un propósito, y ese propósito que nosotros tenemos que cumplir, ¿verdad? El pesado de vuestro pastor, que siempre está diciendo eso, una vez más empieza el año de esa manera. Pero es la verdad. ¿Qué otra cosa venimos a hacer aquí? Lo que Dios nos ha mandado, ¿no? Hemos visto las diferencias, las cosas que el hombre crea, ¿no? El hombre crea muchas religiones, denominaciones, que si para acá, que si para allá, que si hablar en lengua, que saltar, que si no puede uno esto, lo otro. Pero el mayor de todo ya sabemos que es el amor, ¿verdad? El mayor de los dones es el amor. Hay personas que incluso van con la fe pensando que tiene una fe tremenda y hace cosas y dice cosas y tienen grandes seguidores y se creen que eso es también llenura del Espíritu Santo. Pero eso no es llenura del Espíritu Santo. Es únicamente una manera de desarrollar un don que Dios le ha dado, el don de fe, puede ser. Amén. Pero nosotros vamos a entrar este 2023 buscando esa bendición de Dios. ¿Cómo buscar la bendición de Dios? Lo vamos a ver en el Antiguo Testamento, y hoy nos toca tocar el Antiguo Testamento, pero también lo vamos a ver en el Nuevo Testamento, ¿no? Porque dirá, bueno, entonces esos son los tiempos, y en el caso que toca hoy compartir sobre Elías, como ya habrán visto, Eliseo, esa bendición, ¿cómo logró esa bendición Eliseo? ¿Quién fue Elías primero? Para que Eliseo lo imitase y realmente fuera digno de ser su seguidor, la perseverancia y todas esas cosas las que vamos a ver esta mañana. Vamos a dar lectura al capítulo 2 de Segunda de Reyes. Dice así: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo,
Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé. Calla. Eso dice mi nieto también, calla. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió: sí, yo lo sé, calla. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos. Y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando había pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres, cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Y aconteció que, yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en su torbellino. Viéndolo Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, que apartaron a uno y al otro lado, y pasó Eliseo. Amén. Palabra de Dios. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias porque ella nos edifica. Gracias, Señor, porque cuanto sea el año en que la leamos, la compartamos, la estudiemos, la meditemos, la aceptemos, Señor, ella siempre hace su efecto. Nunca vuelve vacía, Señor. Gracias. Gracias por esa tu palabra. Gracias porque ella es vida. Ella es un refrigerio. Ella nos exhorta, ella nos sana, ella nos nutre. Ella lo hace todo para nosotros, Señor. Que jamás esta palabra se separe de nosotros ni de nuestra boca. Padre, que este nuevo año que empezamos, que iniciamos ahora, Señor, entremos en ese plan de estudio, Señor, donde podamos leer, Padre, la palabra es todo el contenido en este año 2023, Señor. Y que así año tras año, por los restos de los años que nos quedemos aquí en la tierra, podamos estar leyéndola, porque de ella, Señor, siempre sacaremos de esos tesoros que tú tienes para nosotros. Padre, tú tienes cosas maravillosas escondidas en ella para nosotros, y te lo agradecemos, Señor. Danos tú la sabiduría, el discernimiento para descubrirla, Señor. Ayúdanos tú, Señor. Te necesitamos. Reconocemos, Señor, que sin tu espíritu, sin tu revelación, Señor, nada podemos entender. Por eso, Señor, ahora también te pedimos, al estar ahora compartiendo tu palabra, que sea tú dándonos discernimiento, Señor, despojándonos, Señor, de todo perjuicio, de todo aquello que pueda ser impedimento para recibir la bendición que tú tienes. Como dice tu palabra, Señor, que sepamos, que seamos buenos oidores, Padre, y que recogemos lo bueno, desechemos aquello que no es de ti. Pero, Padre, que en mi boca salga únicamente palabras tuyas, Señor. Padre, yo te doy a ti toda la gloria y toda la honra. Y, Señor, yo sé que es
Es un honor, Dios, de poder estar aquí ahora en este momento compartiendo tu palabra. Ese privilegio, Señor, te doy las gracias por ello, Señor, pero también te pido que me ayudes, Señor, porque quiero hacer tu voluntad y no la mía, Señor. Padre, que tu palabra realmente nos edifique en esta mañana. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. El pueblo de Dios dice amén. Entonces hace falta una gran firmeza para obtener la bendición. ¿Cuánto lo creen? Y ahora nosotros vamos a ver esta mañana un ejemplo, en el ejemplo que hemos leído de Elías, ¿no? Ese es el más grande de los profetas que vemos en el Antiguo Testamento. Ninguno lo iguala en el estilo, en su coraje, en su ministerio, incluso en su final que él tuvo aquí en los días que terminó aquí en la tierra. Apareció de repente en la época más crítica de la vida de Israel, ¿no? Con la idolatría que introdujo el rey Acab, ¿no? Ayudado de su malvada esposa Jezabel. Muchos habéis oído hablar de Jezabel, ¿verdad? De ese espíritu Jezabel que aún influye hoy en día en la comunidad cristiana, ¿no? Con una vestidura hecha de pelo de camello, ese hombre, al igual que Juan del Bautista, ¿verdad? Como lo declara la palabra, iba predicando la palabra con esa firmeza, haciéndose paso en ese escenario del que él vivía para ir y cumplir el propósito que Dios tenía para él. Él realmente estuvo en su tiempo para revelar realmente quién era el verdadero Dios, el Dios verdadero. Y tuvo la oportunidad, como nosotros también tenemos oportunidad, hermano. Nosotros a veces pensamos que la oportunidad la tenemos únicamente cuando pasamos aquí al púlpito con el micrófono, que ahí tenemos la oportunidad de hablar de Dios. No, la mejor manera, y tampoco es hacer evangelismo ni hacer todo ese tipo de actividades que no digo que sean malas, son buenas, sea de hacer y las hacemos y no dejemos de hacerlas, pero eso no es lo prescindible, ese no es el mejor evangelio que uno pueda predicar. El mejor evangelio que uno puede predicar es el que uno pueda vivirlo y que otros puedan ver. Cuando las personas ven en ti todos esos rasgos de la vida de Cristo en tu vida, es el mejor ejemplo que podemos dar. Esa es la mejor convicción que puede llegar a una persona para poder decir: yo quiero ese Dios al cual tú sirves, ¿no? Yo sé que en esos tiempos, en el tiempo de Elías, había y sigue habiendo hoy en día también Dios. Jesús también lo hizo y dijo que nosotros también y haríamos cosas mayores de las que Él hizo. Quiere decir que nosotros no nos podemos quedar indiferentes, no podemos pensar que eso ya fue del tiempo pasado, aún en el presente. Pero créanme que en el presente no va a ser tan fácil. En el presente tenemos una lucha tremenda y yo doy gloria a Dios por los hijos de los hijos de sus hijos, pero también le pido a Dios que los guarde de tal manera, porque viene un momento tan difícil para que estas criaturitas puedan firmarse en la palabra, porque cada día están más distorsionadas, más desviadas. Hay realmente religiones que realmente transforman la verdad de Dios de tal manera que están engañados que no pueden seguir la verdad, ¿no? Porque no hay evidencia, no se ve la evidencia, incluso en aquellos que van a la iglesia, no se ve esa evidencia que realmente sean verdaderos hijos de Dios. Tienen una conducta religiosa y eso se ha implantado también en las iglesias evangélicas como nunca antes, ¿no? Con rito, con cosas que hay que hacer, de modales que hay que hacer, porque esa es la manera de seguir al Señor, esa es la manera de ser lleno del Espíritu, esa es la manera de adorar a Dios cuando Dios está en nosotros. Y el mejor ejemplo que podemos dar es la conducta que nosotros podamos tener en Él. Amén. Entonces vemos que Elías era un hombre de Dios, profeta que hizo milagros asombrosos, como el orar para que no lloviese por 3 años y no llovió, y oró después para que lloviera y llovió, ¿no? Durante el tiempo del hambre se acercó también una dama, ustedes se recordarán, ¿no? Una dama que era viuda, ¿no? Y en la ciudad de Sarepa, ¿se acuerdan de esa historia? Donde hizo el milagro, ¿no? De la harina y el aceite, y hubo aceite hasta que hubo tinajas, y todas las que podía traer se podían ir llenando, ¿no? Entonces fue también el primer profeta que efectuó una resurrección antes que nuestro Señor Jesucristo. No sé si ustedes lo sabían, pero eso es una realidad. Y la forma como Elías fue llevado al cielo es uno de los pasajes más extraordinarios, ¿no? De la Biblia, ¿no? Después apareció y también Elías, se dice en la palabra que apareció en la vida de Juan el Bautista, ¿no? Y luego tuvo el privilegio junto con Moisés de estar presente en el monte cuando hubo la transfiguración. Y cuando se iba a dar
a su arrebatamiento, ¿no? Se dedicó a formar ahí a Eliseo como seguidor suyo, ¿no? Formó un gran discípulo. De esta manera Eliseo también entra en la escena de la historia de la Biblia que nosotros podemos ver, ¿no? Y supo que su maestro le sería quitado, pero a pesar de todo esto, le pidió una bendición mayor de la que ya él poseía, ¿no? Así debe ser la vida cristiana. No conformarnos con lo que tenemos, sino pedir más. ¿Cuántos quieren más de Dios? ¿Cuántos quieren más bendición de parte de Dios? Entonces vemos esa determinación en este siervo de Eliseo, ¿no? De no dejar ir al profeta hasta recibir la doble porción de su espíritu. Y esto nos lleva al tema que quiero compartir con hoy con ustedes, ¿no? Y consiste en esto, en la firmeza que obtiene la bendición. La bendición es aquella que enfrenta las pruebas que desaniman, ¿no? Tendré aflicciones, dijo el Señor, tendré aflicciones, pero confiar. Hay pruebas que desaniman muchísimo, pero esa hay que vencerlas. Vemos aquí en el versículo 2, el versículo 4, esa prueba de resistencia, ¿no? Dios pidió y pudo haber tomado a Elías que en el Gilgal. Aquel era el lugar tal vez ideal para hacer lo que Dios quería hacer con él, ¿no? Pues porque allí fue donde Israel se preparó para la conquista de Canaán. Sin embargo, Dios quiso someter a Eliseo a una prueba de resistencia. Y yo no sé cuál es tu vida, yo no sé cuál es tu relación con Dios, yo no sé cuál es tu llamado, cuál es tu ministerio, pero seguramente tú vas a encontrar cantidad de resistencia a la cual tú tienes que pelear, luchar, seguir adelante. Se iba a afligir cuando Elías le dijera que ya no lo siguiera más y que era tiempo de dejarlo solo. Eso también era un momento duro para Eliseo, ¿no? La petición de Eliseo, cuando él oyó esa dura petición, eso era para recibir un gran desánimo, ¿no? Cuando tú estás afectado, cuando tú estás unido a una persona, a un ministerio donde tú tienes que seguir para adelante con un propósito para seguir adelante, luchando, trabajando, y ya se requiere esa separación, eso es duro. Pero llega esos momentos donde él tuvo que vivir esa experiencia, ¿no? Pero la expresión que vemos aquí que dice, vive Jehová, ¿no? Y eso lo dijo tres veces, denota una determinación inquebrantable, ¿no? De seguir hasta obtener la gran bendición mayor que él anhelaba, pedía, ya tenía en su mente y que posteriormente la solicita a Elías, ¿no? La expresión, no te dejaré, no te dejaré. Cuando nosotros realmente estamos luchando, y viene ese desánimo, viene esa lucha, nosotros sabemos, porque ya Dios nos ha dado ver la victoria, donde lo que nosotros vamos a alcanzar, lo que Él quiere que nosotros alcancemos, lleguemos a ser, nosotros tenemos que luchar. Y hasta que no llegue ese momento, tú no puedes dejar, debes mantenerte firme. Y eso, si ustedes se recuerdan de Jacob tuvo un encuentro con el ángel, ¿no? Quien luchó con él y le dijo, no te dejaré si no me bendiciere, no te dejaré. Entonces nosotros debemos seguir fuertes. No sé si usted se recuerda también de Ruth, cuando su suegra le pidió que se fuera, fue la determinación y la prueba de resistencia, ¿no? Lo que logró que esta persona pudiera obtener esa gran bendición. Eliseo, él llegó a ser el sucesor de Elías. Jacob, dice la palabra que se convirtió en Israel, ¿no? Y Ruth fue parte de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vemos que Dios, cuando tiene un propósito con nosotros debemos, y tenemos esa certeza, debemos luchar, trabajar firme para llegar hasta ahí, ¿no? Cuando se tiene puesta la vista en el galardón mayor, se pasa esta prueba de la resistencia. No hay que aflojar en esta prueba, hay que firmarse. El desánimo es una de las armas del enemigo que siempre va a usar para desanimarnos, para que paremos. Vemos en el versículo 3 y 5 la prueba del carácter, ¿no? Algunos creen que la razón por la que Elías se dirigió
a todos estos lugares que tuvo que estar dando vuelta, ¿no? Antes de ser tomado para irse al cielo junto con Dios, porque en esos lugares mucha gente piensa porque es que había una escuela profética, entonces tenía que ir a esa escuela profética. Así yo lo pensé por mucho tiempo también, pero a los profetas se le había revelado que Elías, él iba a ser arrebatado. Y todos lo sabían, y todos sabían esa situación. Incluso Eliseo lo sabía perfectamente, lo podemos ver en este versículo 3 y 5, ¿no? Sabe que hoy Jehová arrebatará a tu Señor por encima de tu cabeza, le dijeron, ¿no? Entonces ahí podemos nosotros notar que en todas las respuestas que Eliseo dio, ¿qué fue lo que hizo? Igual que mi nieto, calla, profeta, yo sé lo que quiero, ¿no? Calla, yo sé lo que quiero. Él sabía lo que quería y nosotros debemos ser así. Cuando vienen todos esos susurros del enemigo que quieren desanimarnos, debemos mantenernos firmes, mandar a callar esos comentarios que son negativos, que si tú los oyes termina para aflojar, y no hemos de aflojar. Los profetas acá eran gente eran como quien dice, gente que usaba a Dios para poner la prueba a Eliseo. Y eso, hay algo interesante. Una de las pruebas que le ha dado mayor resultado al enemigo es hacernos sentir impotentes ante voces pesimistas. Esas voces que siempre te susurran, no puede ser, esto no va a ser, esto no va a funcionar, esto no es. No hemos de escuchar esas voces. A lo mejor cuando ustedes se proponen a buscar esa bendición mayor, escuchará una y otra vez la voz interna que susurra diciéndole, no lo lograrás. No, hay tantos problemas, esto, aquello, es imposible. Pero lo último que quisiéramos oír en nosotros, y nosotros tenemos que tomar esa decisión, ¿no? Es que nosotros tenemos que poner nuestra mirada siempre en la meta que Dios nos ha dado, en el propósito que Dios nos ha dado. Amén. Nosotros tenemos que prepararnos para cuando tú tengas ese momento donde va a haber esa aflicción, donde va a haber ese declive, donde va a haber ese momento de despojo, de separación. Dije, no dejaré hasta que no obtenga mi bendición. Dios cuando nos llama, Él nos llama y nos da un propósito. Ese propósito, tú verás que siempre no se trata de un llanero solitario, no se trata de uno que va por el mundo haciendo lo que le da la gana. Dios tiene una iglesia. La iglesia no quiere decir un local, no quiere decir un edificio, no quiere decir, la iglesia del Señor es universal, está en todas partes, porque nosotros somos la iglesia del Señor. La iglesia del Señor, de 2 o 3 están reunidos, ahí Dios está compartiendo y Dios puede tener un proyecto muy bueno para una iglesia determinada, con unos fines determinados. Para otra congregación tendrá otra finalidad, otro propósito, otra finalidad que tiene que llegar a cabo. Y nosotros a veces lo que queremos, incluso queremos unir todo, cuando no se trata de unir todo, no se trata de hacer todos iguales, porque allí hacen igual, aquí tengo que hacer, porque allí hacen. No, Dios tiene un propósito para cada congregación. Y era que nosotros hemos de empeñarnos en cumplirla, obedecer a Dios, cumplir ese propósito. No te dejaré, dijo Eliseo, no te dejaré. Y nosotros no vamos a dejar el propósito de Dios que Dios tiene para nuestras vidas, ¿no? Aunque pasemos pruebas mayores, pero nosotros tenemos que seguir luchando, ¿vale? Necesitamos ese tiempo de formación de carácter. Tal vez son muchas cosas las que Dios está haciendo, coordinando, ajustando para que se pueda lograr. Pero nosotros tenemos que mantenernos firmes, ¿no? Amén. Aquí vemos nosotros que Eliseo nos muestra qué hacer cuando el carácter es probado. Yo sé que cada uno de nosotros tenemos un carácter, y un carácter a veces que no es fácil. Un carácter donde uno quiere imponer, ¿verdad? Quiere imponer. Pero si vemos aquí en el versículo 11, vemos aquí una prueba, la prueba de la separación. Finalmente Elías fue arrebatado al cielo, como
él mismo lo había dicho, se lo había repetido a todos los profetas, a las escuelas donde él participaba, a su pupilo Eliseo. Y esas cosas son cosas que nunca había pasado. ¿Se recuerda usted el tiempo de Noé también, ¿no? Cuando hablaba de la lluvia, del diluvio, cosas raras para esta gente, y ahora que se ha arrebatado para el cielo, eso era también cosa nueva para ese pueblo. Pero entonces Eliseo vio que su maestro subió vivo, no estaba muerto, subió vivo al cielo. Y lo hizo, como dice la palabra, en un carro de fuego, ¿no? Dice que iba tirada por caballos. Aquella fue la separación más espectacular de la que se tenga conocimiento. La separación de algo muy querido puede ser la prueba mayor y el vacío que deja esa separación. No es tan fácil que poder llenar ese vacío, cuando es un vacío de esa importancia, ¿no? Cuando tú estás unido a una persona para hacer un ministerio hacia adelante y debe existir esa separación, porque así Dios lo determina. No es fácil, pero nosotros tenemos que estar preparados para esa prueba también, para seguir adelante, porque Dios trabaja personalmente con cada uno de nosotros. Por cada uno de nosotros Dios tiene algo particular. Y nosotros tenemos que pensar que Eliseo se enfrentó a esta difícil prueba. El Señor se lo tuvo que haber dicho en varias ocasiones. Como lo hemos leído también, los profetas se lo estaban diciendo constantemente. El mismo profeta Eliseo se lo dijo personalmente. Sin embargo, este dolor no le apartó de su objetivo que tenía bien claro con Dios. Eliseo no se puso a llorar al momento de saber esa noticia. En su corazón había una resolución por adquirir el mayor bendición que él esperaba de Dios en ese momento. La separación de lo que más queremos. Nosotros damos por hecho que es una pérdida, pero no es pérdida. No es una pérdida. Por lo contrario, el dejar aquello que tanto amamos pudiera ser la oportunidad que Dios nos concede para darnos una bendición mayor de la que estamos recibiendo, por supuesto. Amén. Nosotros al principio sentiremos el afecto de la pérdida, pero luego veremos cómo Dios abre las ventanas de los cielos para bendecirnos. Al separarnos de lo que más amamos, viene una bendición mayor. Pero eso nosotros no lo logramos entender. Después lo entendemos con el tiempo, pero en el momento tenemos que hacer lo que hizo Eliseo, mantenerse firme, con los ojos puestos en lo que Dios nos había dicho. La bendición se obtiene también hasta llegar a la otra orilla, como vemos aquí en el versículo 6. La importancia de la insistencia, perseverancia. Elías le dijo a Eliseo que se quedara allí, pero él no estaba satisfecho con lo que tenía. Él quería algo más. Él buscaba una bendición mayor, y es que Dios permite que salgamos del lugar donde estamos cómodos, donde no hay que hacer muchos esfuerzos, donde no se nos exige nada, para que descubramos dónde está el propósito y la bendición de Dios. Todos tenemos nosotros en la vida un Gilgal, como vemos, lo tenía Eliseo. Allí nos queremos quedar con él, con el profeta, en un lugar cómodo. No mirar más allá, no preocuparnos más, sino que vivir la vida, dejarse vivir, ¿no? Uno tiene que tomar responsabilidades y llegar a hacer lo que nos corresponde hacer en el momento que corresponde hacer. Y en ese lugar hay muchas cosas que incluso esa acomodación que tenemos, ese lugar que nos hemos acomodado, nos gusta, no queremos salir de esa posición, ¿no? Queremos mantenerla. Caminar con el profeta sería una gran bendición, de estar ahí donde tomaba todas las responsabilidades, todos los compromisos, todo lo que había que hacer. Y
estar dependiendo era pues por supuesto una satisfacción, es un relajarse, ¿no? Pero Dios nos quiere usar a cada uno, nos quiere usar juntos, pero cada uno de nosotros tenemos un propósito de Dios. Y ese es el complemento al que yo una y otra vez trato de decirle a la congregación, que entiendan, ¿no? Que no hay ningún héroe, no hay ningún super pastor, que no hay un super hombre, sino que son unos hombres que Dios elige. O sea, son todos los hijos de Dios que Dios elige para llevar a cabo una tarea bien concreta. Y después, independientemente, por supuesto, individualmente, hay unas tareas que hacer y desarrollar. Entonces, así es que de repente se encuentra caminando a través de una crisis, nuestro hermano Eliseo, pero no se tendría por qué haber sorprendido, ya que había sido avisado y estaba invitado a caminar, ¿no? A la orilla del río. Si vemos aquí en Marcos 7, 26, 29, la mujer sirofénica, no sé si ustedes, sinofenicia, se encontró con Jesucristo. Su hija, que estaba atormentada, ¿verdad?, por un demonio. Ella sabía que nadie podía sanar a su hijo, solamente Dios. Y ahí su perseverancia, ¿no? Ella permaneció allá, al lado del Señor. Oyó con tristeza las palabras que le dijo Jesús: no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Sin embargo, escuchen una respuesta que ni el mismo maestro se la esperaba, por decirlo así, ¿no? Dios lo sabe todo, ya lo sé. Pero yo estoy seguro que todo su entorno, todos sus discípulos que estaban ahí, jamás podían haberse imaginado tal cosa. Y dice: Señor, pero aún los perrillos comen las migajas que caen al suelo. Fe, persistencia, insistencia, es lo que al final nos lleva a mover el corazón compasivo de nuestro Señor. Amén. Dice el Señor: no tenéis porque no pedís. Lo dijo el Señor, ¿sí o no? No tenéis porque no pedís. Eso lo dijo en el libro de Santiago. Otra de las observaciones que podemos aprender aquí de este pasaje es la perseverancia. Después de la perseverancia, ese acompañamiento al profeta, pero no en su recorrido, sino hasta el final, hasta el último momento. Vemos en el versículo 8, ¿no? El texto dice que Elías y Eliseo fueron juntos a Betel, fueron juntos a Jericó y juntos llegaron a Jordán. La única manera como lograron las bendiciones es caminando con su profeta, caminando con él, paso a paso. Nosotros, si caminamos con Jesús, vamos a llegar a lograr nuestra meta también que nos ha dado. Como vemos aquí, Elías tuvo 3 sitios para ser levantado antes que llegara al Jordán. Sin embargo, había una intención bien planificada para que Eliseo pasara por todos lugares hasta alcanzar la otra orilla del río Jordán. Y uno se puede preguntar qué importancia tenía, ¿no?, para pasar de un sitio a otro. Pues sí, yo creo que a veces nosotros tenemos que pasar por circunstancias, por cosas, por hechos, ¿no? Para que nosotros realmente podamos descubrir el camino que Dios ha trazado. Cuando lograr la bendición mayor, nosotros, o en este caso Eliseo, ¿no?, él lo lleva de un lado para otro. Y es en esa sumisión, en esa perseverancia, en esa resistencia, en ese caminar, cuando manda de un sitio a otro, tú verás que en cada lugar hay algo en el cual nosotros vamos a ser formados. Hay algo que nos va a ayudar a ver un cambio en nuestras vidas, que son necesarios para recibir esas bendiciones que Dios tiene para nosotros. ¿Cuántos creen que Dios quiere bendecirle? Tal vez tú estás en un Jericó, yo no sé si está en Betel, donde te encuentras, en Gijal, cómodo, pero el Señor te abrirá camino donde no lo hay, o donde tú no lo ves, pero sí está el camino trazado por Dios.
Y no importa donde nosotros caminemos, si vamos en la compañía de nuestro Señor, vamos a llegar a buen puerto, que eso es lo que Él espera. Vemos el versículo 8, al final del versículo 8, vemos cómo dice que cruzaba el Jordán, ¿no? ¿Por qué Eliseo quiso llegar hasta el Jordán para ser traspuesto? ¿Por qué ¿por qué quiso llegar hasta tal punto? Del río Jordán hay una rica y linda historia, y sigue habiéndola, ¿no? Es la única extensión grande de toda la Palestina. Y aquello que hemos estudiado los libros de la vida de Jesús, lo hemos estudiado bien detalladamente, el punto donde bautizaba Jesús, el punto donde bautizaba Juan, donde pescaban, todos esos milagros, ese río que atraviesa así todo lo largo de la Palestina. Lo saben bien, ¿verdad? Lo hemos estudiado. ¿Cuántos han estudiado los libros? ¿Y cuántos van a seguir estudiando? ¿Cuántos van a seguir estudiando? Bueno, a ver si se apuntan. Vemos que ahí Elías hace un gran milagro, ¿no? Él coge su manto, lo dobla y toca las aguas y pasó a seco, así como lo hizo también Moisés, pasando con el pueblo de Israel a seco. Así pasa también por la tierra prometida. Y vemos que aquí Elías también, antes de ser arrebatado, abrió también con su manto. Era esto para demostrar el poder de Dios. Solamente en la obediencia, en el sometimiento, en estar y caminar firme con Dios, que tú puedes ver el poder de Dios moverse. No hay otra manera. Es el único que puede abrirnos camino. No en nuestra fuerza, no en los planes que uno pueda usar, por muy buenos que ellos puedan ser. El único que puede haber camino incluso donde tú lo ves que esté cerrado. Y como hemos visto el Jordán, abrir el Jordán, el Mar Rojo, eso solo puede hacer Dios. O sea, no tenga miedo. Si la visión que Dios te ha dado para lograr, puede haber Mar Rojo, puede haber Jordanes, puede haber muralla, puede haber de todo, pero Dios te da la victoria. Entonces, el creyente debe quedarse toda la vida en ese sitio donde Dios lo ha puesto hasta que le abra puerta. Hay lugares donde tú tienes que atravesar, pero solamente cuando Dios te abra el paso. Cuando Dios te abre el camino es cuando debe pasar. No puede pasar cuando tú quieres. No es a tu fuerza, sino cuando Él abra. Y puede ser el mar, puede ser lo que sea. Él lo va a quitar de en medio para que tú puedas caminar y poder llegar a la meta de lo que Él se ha propuesto hacer contigo. Sí. También otra de las bendiciones es aquella de alcanzar la doble porción. Si vemos en el versículo 9 de Segunda de Reyes que hemos leído, dice: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Es de una manera que le estaba pidiendo como que si él quisiera esa herencia, ¿no? de Elías, ¿no? Esa herencia quería esa doble porción. Hay que buscar el carácter de Elías. El versículo 9 nos ayuda a entender. Dice, ahí vemos la respuesta a la oración, ¿no? Esa que reduce siempre a lo mismo. Muchas de ellas, de nuestras oraciones hablando, no tiene esa osadía de pedir al Señor cosas extraordinarias, pero sí podemos hacerlo, sobre todo cuando tenemos bien claro cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros. No siempre aceptamos la propuesta de Jesús cuando dijo: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, ¿no? Que nosotros sepamos pedir para que se cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas. Eliseo, él lo tenía bien claro, él sabía lo que quería en su vida. Era un hombre de una gran visión y no iba a llegar ese momento para conformarse con lo que simplemente había tenido hasta ahora. Él quería esa doble bendición. No se dice mucho de Eliseo antes de la partida de Elías, pero a partir de allí, cuando ya fue arrebatado Elías, toda su vida fue una vida de milagro, hablando de Eliseo, ¿verdad? Sus actos portentosos revelaban que en él
reposaba una bendición mayor. Llegó el momento cuando anhelaba escuchar de su padre Elías la palabra: pídeme lo que quiera que hagas por ti. Y hoy Jesús nos dice lo mismo a nosotros. Es como si hubiese entregado un cheque en blanco, ¿no? Para poner allí la más grande de sus peticiones. Eliseo sabía quién era su maestro. Sabía de su espíritu impetuoso, enérgico, valiente, osado, humilde. Y decidió y llenó de la gracia de Dios su vida. Eliseo quiso ser ese heredero del carácter, pero para eso tuvo que decidirse con finalidad, con firmeza, dejando trabajar ese carácter para llegar a conseguirlo. Las cosas que nosotros debemos pedirle al Señor no deben ser para gastar en nuestros deleites, lo que nos gusta, lo que queremos. Antes de que nosotros le pidamos al Señor por gusto, por supuesto que Él nos puede dar y nos puede complacer en cosas también de materiales, ¿no? Pero lo que más podemos pedirle a nuestro Señor es que nos dé un carácter santo, un carácter de santidad, ¿no? ¿Se acuerda usted que Salomón le pidió al Señor sabiduría? Y cuando le pidió sabiduría, el Señor lo colmó de beneficios materiales, ¿verdad? ¿Cuál ha sido la más grande petición que tú le has hecho al Señor en tu vida? ¿Cuál es? No me lo digas, pero cuestiónatelo tú. ¿Cuál es la más grande petición que tú le hayas hecho al Señor? Yo no sé cuál petición tú le has hecho al Señor, pero si esa petición no son para tus deleites ni para vanagloria, tú puedes confiar que Dios te la va a conceder. Amén. Lo único que hay que esperar. Si vemos el versículo 12, Eliseo esperó por el manto de Elías. Mientras Eliseo va acercándose al momento de la separación, estaría pensando con qué otra cosa debería quedarse de aquel quien él llamaría Padre mío. Él vio como Elías con su manto, cuando lo dobló, golpeó el mar, ¿no? Impetuosamente a las aguas del Jordán, y vio como estos se abrían. Ese manto, ¿no? Es como esa Biblia que nosotros tenemos, y muchos la tenemos llena de polvo, que no usamos para nada, ¿no? La tenemos ahí como una exposición. Esa Biblia que nosotros debemos usar para leer su contenido y recibir la revelación que Dios tiene para nuestras vidas, para así, obediente, poder recibir incluso esas bendiciones que nosotros anhelamos, deseamos y que Dios quiere darnos. Es la única manera que tú puedes desarrollar ese don, es la única manera que tú puedes desarrollar ese poder que Dios tiene para tu vida. Dios quiere que tú uses su palabra, que tú leas su palabra. Él se quiere revelar tu vida. Él quiere que tú puedas abrir ese Jordán que tiene delante, o ese mar rojo, o esa muralla que tiene, pero Él te lo va a revelar, te va a guiar para hacerlo leyendo su palabra. Hay que preguntar, como vemos en el versículo 14, que hay que preguntar por el Dios de Elías. Vemos que después que Elías fue traspuesto, Eliseo quiso asegurarse que contaría con el Dios que sostuvo a su maestro Elías. ¿Dónde está el Dios de Elías? Pero ¿quién era el Dios de Elías? El Dios que detiene la lluvia, el Dios que vuelve a hacer llover, el Dios que provee aceite, harina y todo lo que necesita, ese Dios que resucita a los muertos, el único que responde a un corazón sincero, genuino, que le busca de todo corazón. Ese es el Dios nuestro, el Dios que tiene poder incluso sobre la muerte,
Ese es nuestro Dios. Qué maravillosa experiencia llevó Eliseo de Elías. Nosotros debemos saber que ese Dios de Elías sigue siendo el mismo hoy en día. Un Dios extraordinario. Nadie lo puede superar en lo que Él ha hecho y lo que va a hacer. El Dios de Elías es un Dios poderoso. ¿Lo creen? ¿Lo creen? Para hacer todas esas cosas que nos parece imposible. Él es el Dios del arrebatamiento. ¿Cuántos están esperando ese día glorioso del arrebatamiento? Eso pasó con Elías. ¿Cuántos vamos a cumplir el propósito que Dios tiene antes de que venga ese arrebatamiento? Antes que venga en ese carro de fuego y nos lleve, o no sé cómo va a ser. No habla de carro de fuego, por supuesto. Sino seremos transformados y elevados a los cielos. ¿Cuántos podemos contar con ello? ¿Cuántos habremos terminado la tarea que Dios nos ha encomendado? Se necesita perseverancia. Se necesita perseverancia para recibir esas bendiciones que Dios quiere darnos. Amén. Que el Señor nos ayude a que nosotros podamos realmente permanecer en Él, obediente, firme, creyendo y esperando en Él en todo momento. Cual sea la circunstancia en la que nos encontremos, veremos su poderosa mano que nos ayude para cumplir su propósito. El Señor quiere bendecirte en 2023 y lo va a hacer como nunca antes, si realmente nosotros se lo pedimos. Porque así nos dijo el Señor: no recibí porque pedís mal. Aprendamos a pedir al Señor conforme a su corazón, conforme a lo que Él tiene para nosotros. Hay una perseverancia para lograr esa bendición de Dios. Perseveremos. Que 2023 sea un año donde nosotros perseveremos firme en Él y veamos la mano de Dios como nunca antes la hayamos visto. Que el Señor les bendiga grandemente.